Yo a muchas personas del periódico, sobre todo antes de la pandemia y todo eso, que íbamos todos los días, yo les preguntaba, ¿tú para qué estás acá o para qué escribes? Y como que me miraban como si les estuviera haciendo la pregunta más extraña de la vida. Y yo pienso que es la primera gran pregunta que tiene que hacerse uno todos los días, porque si uno no tiene un propósito, pues no tiene un motivo para levantarse. Claro. Entonces, pues la sección de cultura, más allá de los números y las mediciones y todo lo demás, hoy Internet es infinito, lo cual juega a nuestro favor. Puede haber una nota de 50 likes, no importa. O sea, no sabemos en qué momento le va a transformar un poquito la vida a alguien. Yo creo que uno no transforma la vida de nadie, pero sí transforma un poquito la vida de alguien. Es como sembrar una semilla. Si yo hago un artículo sobre Dostoyevsky, es posible que alguien salga y de pronto, no sé, en una venta de libros de segunda compre los hermanos Karamazov y lo lea, y los hermanos Karamazov de pronto en alguna paginita por ahí lo dejen pensando. Claro. Y le den ese motivo de vida. ¿Importaron los 50 likes en comparación de los 1000 o 2000 de otras notas? No, no importa. O sea, dimos el primer paso para que hubiera una especie de pensamiento que ya va por cada quien. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrevista, una nueva entrega de El Metalero de Quién y Qué. Y hoy me acompaña el señor Fernando Araujo Vélez, escritor, periodista y sobre todo un excelente conversador. Ya lo he podido evidenciar en alguna otra ocasión y gracias ante todo por este espacio, Fernando, por invitarnos a tu casa. No, Hernán, ni nada, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por haberme elegido y bueno, conversemos, que es lo importante. Como decía el poeta, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, tan temprano. Hay bastantes de qué hablar y creo que los temas, ojalá alcancemos a abordarlos todos. Yo voy a empezar con el periodismo, que es como eso que uno siempre tiene acá, pues por el día a día, pero también con una cantidad de cuestiones y de cuestionamientos. Y lo primero que yo le pregunto es, usted en este momento es director de la sección cultural del Espectador y del magazine del Espectador que sale los fines de semana que tienen puente. Desde allí usted ha hecho un ejercicio de resistencia contra la inmediatez, contra la cifra, contra el abarcar todo en microsegundos y creer que allí está la narrativa. ¿Cómo ha sido esa lucha pues en un momento donde eso es lo que impera? Yo creo que el fondo de esa lucha tiene que ver con algo que siempre le repito a la gente que llega al periódico y a todo el mundo con el que tengo posibilidad de hablar de estos temas tan maravillosos, y es tener claro el para qué, los propósitos. Yo pienso que pese a todo lo que nos han dicho últimamente y con lo que nos han envenenado y bla, 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 los valores... Los verdaderos valores no pasan. Además, si me dan reemplazos importantes, listo, ok, pero el valor del propósito y del sentido de vida, pues es como difícil que lo cambien por otro, ¿cierto? Y creo que los grandes personajes de la historia lo que han tenido es un propósito, y luego del propósito viene todo lo demás, la fuerza de voluntad, la lucha, la disciplina y todo eso. Pero todo surge de un propósito, de un para qué. ¿Para qué tengo una sección? ¿Para qué escribo? ¿Para qué estoy, por ejemplo, en un periódico, en El Espectador? Pienso que esas grandes preguntas como que han pasado de moda. Y sí, y yo a muchas personas del periódico, sobre todo antes de la pandemia y todo eso, que íbamos todos los días, yo les preguntaba, ¿tú para qué estás acá o para qué escribes? Y como que me miraban como si les estuviera haciendo la pregunta más extraña de la vida. Y yo pienso que es la primera gran pregunta que tiene que hacerse uno todos los días. Porque si uno no tiene un propósito, pues no tiene un motivo para levantarse. Claro. Entonces, pues la sección de cultura, más allá de los números y las mediciones y todo lo demás, hoy Internet es infinito, lo cual juega a nuestro favor. Puede haber una nota de 50 likes, no importa. O sea, no sabemos en qué momento le va a transformar un poquito la vida a alguien. Yo creo que uno no transforma la vida de nadie, pero sí transforma un poquito la vida de alguien. Es como sembrar una semilla. Si yo hago un artículo sobre Dostoyevsky, es posible que alguien salga y de pronto, no sé, en una venta de libros de segunda compre los hermanos Karamazov y lo lea, y los hermanos Karamazov de pronto en alguna paginita por ahí lo dejen pensando. Claro. Y le den ese motivo de vida. ¿Importaron los 50 likes en comparación de los 1000 o 2000 de otras notas? No, no importa. O sea,
dimos el primer paso para que hubiera una especie de pensamiento que ya va por cada quien. Pero si no ponemos esa nota, si no la hacemos, pues no va a pasar nada. Uh-huh. Yo sé que en las nuevas generaciones hay una crisis con respecto a todo esto y muchas veces me dicen, pero es que nuestras notas no dan, no sé qué, yo les dije, pues es que eso no lo sabemos. Uh-huh. Claro, yo vengo de otro tiempo, he trabajado en muchos otros sitios y realmente créeme que uno antes escribía y nunca sabía. O sea, si acaso una vez al año recibía uno una carta. Sí. Uno no tenía ningún feedback, uno escribía porque uno estaba enamorado de escribir. Claro. Y porque yo estoy convencido y lo he puesto a prueba muchas veces. Uno está con ganas de tirar todo al diablo y me pongo a escribir dentro de los proyectos que me invento yo conmigo y un buen párrafo para mí, que quede claro, uh-huh. Aunque después me parezca una porquería, pero un buen párrafo para mí, una buena línea, una buena frase, sí. Ya me cambia del estado de ánimo. La percepción. Ya me pone en eso que yo he llamado muchas veces estar en estado de escribir, que es un sentido de vida. Sí. Estar en estado de escribir es estar en estado de búsqueda constante, de profundización, de estética, de valoración, de poner en la balanza, de encontrar y desechar y caerse y levantarse y darse puñaladas, que es bonito darse puñaladas por cosas que a uno le parecen buenas. Sí. Además que a usted le encanta tener otro estado y es con el cuchillo en la garganta, ¿no? Que es otra columna que usted escribió alguna vez. Sí, exactamente. A mí me encanta vivir con el cuchillo en la garganta y tomarme la vida en serio. Es esta vida. No es la posibilidad de que tengamos otro, es esta y la estamos viviendo. Luego aprovechemos los momentos que tenemos y vivamos así con el cuchillo en la garganta y descubramos cosas que de pronto nos dan duro, pero qué bonito descubrir. O sea, yo he descubierto muchas cosas que digo, bofetones. Por ejemplo, si leo a Cioran es un tipo que me da bofetones todo el tiempo y lo vuelvo a leer y me da bofetones, el mismo Nietzsche, el mismo Sartre, el mismo... Pero qué bofetones tan lindos. Claro. ¿Por qué? Porque a mí me emociona descubrir algo así vaya en contra mía. Sí. Así me derrumbe todo lo que he pensado en la vida. O sea, wow. Si descubrí algo, o sea, yo en ese momento soy Borges, o sea, en fin, tantos, ¿no? Eso lo decía Kafka, ¿no? Como si vamos a escribir que sea para darnos una puñalada, porque si es para sentirnos bien, pues ya creo que hay otra clase de libros. Claro. El otro día sobre la última nota de Nietzsche, que he escrito muchas de él, entonces él estaba a la espera de que saliera a la venta Zaratustra, nada menos, que es un libro que entra dentro de todo lo que estamos diciendo. Claro. Transforma, te llena de puñaladas, te bota al piso, te patea, te levanta. Bueno, en fin, cada quien tendrá su historia con Zaratustra y su primera historia, porque yo creo que es un libro que uno debe leer varias veces. Y entonces él decía que, porque le preguntaba a un amigo que en dónde iban a catalogar a Zaratustra y tal, y entonces él decía, no sé, pero espero que no lo cataloguen en literatura simplemente y tampoco en entretenimiento. Uh-huh. Y es que volvamos al punto, entretenimiento pues es una palabra, a mí no me parece bonita y me parece que también es como, define mucho estos tiempos, ¿no? Pero bueno, ya desde los tiempos de Nietzsche, claro. Obviamente que existía, y ojo, Zaratustra se vendieron como 80 ejemplares en vida de Nietzsche, pero Nietzsche siguió. Uh-huh. Y fue coherente con él. Uh-huh. Y una de sus frases maravillosas era: yo ya no aspiro a mi felicidad, aspiro a mi obra. Aspiro a mi obra. Un sentido de vida. Dirán, estaba loco. Y sí, ok, estamos locos. Uh-huh. Pero una locura creativa, una locura de búsqueda, de descubrir, de hacer. Que entre otras cosas es muy evidente la influencia de Nietzsche en usted porque se ha hecho llamar el caminante. El caminante es como un seudónimo que usted tiene y Nietzsche era un caminante, básicamente. Él decía que caminando por las montañas pues lograba conversar consigo mismo y hallar algunas de las ideas que necesitaba y también algo de tranquilidad. Pero me decía usted algo en relación con los premios y todo lo que nos ha hecho daño, pero usted tuvo un premio muy bello, el de haber escrito una columna desde El Caminante y que una persona que combatía con armas le dijera alguna vez que la lectura de ese texto lo llevó a escribir. Sí, la verdad es que con esa columna han ocurrido cosas muy lindas y a mí me han ocurrido cosas muy lindas, empezando por eso, porque yo he descubierto y he aprendido, o sea, que los demás digan que tenga clip, que no, o sea, eso ya es otra cuestión. Y creo que gran parte de los libros que he escrito desde que empecé con la columna o las 2 novelas que escribí
son un juego también con la columna, incluso los titulares surgen de columnas y hay columnas dentro de los textos, en fin, 50.000 cuestiones. Y esas cartas, a veces llegan cartas como decía una canción, esas cartas lo reconfortan a uno y me han llegado algunas con respecto de ese tipo de personas que han decidido escribir gracias a una columna y se han retirado de la subversión armada, por llamarlo de alguna manera, y personas que estaban muy mal mentalmente y de pronto por esas columnas han decidido seguir adelante y bueno, cuestiones por el estilo que son muy bonitas y yo leo los comentarios, son 3 a la semana, 4 máximo, muy poquitos, pero no importa, son siempre muy respetuosos y muy bonitos, e incluso me ponen poemas y cosas por el estilo y para mí es un ejemplo muy claro de todo esto que estamos hablando, o sea, a nadie le hace daño que esté. Incluso es una columna dentro del impreso, o sea, no quita mucho espacio, Sí. simplemente es una columna, ya está. Pero es una columna con otra visión, e incluso también he sabido de personas que en sus respectivos medios han tratado de hacer lo mismo, pero no han persistido, pues es que ya esta columna lleva 15 años. 15 años, sí. Y es muy difícil, es complicado pensarlo todo el tiempo, pero aquí volvemos al cuchillo en la garganta y es estar todo el tiempo en estado de escribir. Entonces yo voy todo el tiempo por la vida buscando el tema para escribir en la columna y luego eso se potencia para otras cuestiones. Ha sido muy lindo, más allá de los clics. Que en su momento le dijeron que era la franja lunática, ¿no? Era como jocosamente... Sí, claro, me han dicho franja lunática no solamente en la columna, en todo. O sea, sí. Pero bueno, la semana pasada una persona que también estaba muy en estado de depresión, pues entonces me decía, pero tú nunca has pensado renunciar al periodismo. Y yo le decía, es que yo no sé qué es el periodismo para empezar, no lo sé. En segunda, nunca me he considerado periodista y tercero, pues nada, yo tengo espacios para escribir y eso es lo que me emociona e intento aprovecharlos. Y el mayor agradecimiento que puedo tener con el espectador es que me hayan permitido hacer todas las locuras que he querido. Sí. La columna, que obviamente dirán, pero es una columna que no tiene nada que ver con la actualidad. Yo no sé qué. No tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con nada. Incluso yo creo que si yo empiezo algún día a escribir sobre actualidad, no sé cómo... Va a terminar desembocando de alguna u otra manera en... Y me echarían la madre. Muchas personas le esperan de pronto, muchas son 3, ok, pero están esperando que salga la columna como para desahogarse, para pensar en otras cosas, como para irse de esta realidad tan... Ahora, creo que son fuertes esas columnas y dicen cosas terribles y en cada frase son muy el cuchillo en la garganta y el cuchillo en las vísceras y el cuchillo en todo. Claro, no, y que de hecho a mí me parece, usted dice que temas de actualidad, me parece que son temas de actualidad. Claro. Hablar de lo que es el amor o el desamor, hablar de los ideales, hablar del compromiso, hablar de la necesidad de escribir, pues creo que son temas, no sé si actuales, pero vigentes, por lo menos. Sí, son de toda la vida, o sea, Sí. ¿qué podemos hacer? Por eso decíamos al principio, pues, los valores, pues, no cambian, o sea, la sinceridad no puede cambiar, la lealtad no cambia, Sí. La profundidad no cambia, o sea, hay una cantidad de cuestiones, el sentido, el propósito, el para qué en la vida, o sea, Sí. son cuestiones esenciales. Al hablar un poco de todos estos valores y demás, usted siempre o casi siempre se ha remitido en sus textos a momentos históricos, a contextos históricos muy específicos y creo que ha tenido un énfasis grande en lo que fue la Unión Soviética. También por momentos Cuba y demás revoluciones, sobre todo de izquierda. Sí. ¿Por qué le gusta tanto la izquierda como modelo político o es más bien los valores que representan los personajes de ese momento? Sí, más bien eso. Segundo, me encantan esos personajes y creo que han desaparecido, por supuesto. Y hablando de valores, como tú lo estabas mencionando, tenían unos valores fundamentales y creo que luchaban por transformar a la humanidad, no una parte de la humanidad, y además hay que ver las características personales que tenían, Sí. la instrucción, la cultura, la creatividad, porque es que Trotsky no era solamente un revolucionario, o sea, Trotsky era un escritor, era un ideólogo, Claro. y lo mismo Lenin, lo mismo el Che, y lo mismo Fidel Castro, y he aprendido muchísimo, obviamente, y la vida lo va llevando a uno eso, desde el periodismo, por ejemplo, o sea, yo empecé a estudiar lo de la Unión Soviética y la
y la revolución bolchevique porque se cumplían 100 años en 2017 precisamente, y hasta ese momento, pues, mire todo lo que surge de ahí. Hasta ese momento solamente, pues, en el colegio que le dicen a uno, y hubo una revolución en 1917 que fue la Revolución de Octubre y tal. Y entonces yo dije, no, pues, porque los de diseño, el editor de diseño, Mario Rodríguez, me dijo, vamos a cambiarle la cara un poquito al magazine impreso de los festivos y ¿con qué empezamos? Entonces yo me puse a buscar rápidamente en la cabeza que se cumplía. Sí. Y dije, no, pues se cumplen 100 años de la revolución. Eso dijo, fue "Listo". una Semana Santa, ¿no? Exacto. Y entonces Sí. me dijo, listo, hagámosle. Sí. Yo no tenía mayor conocimiento de la revolución. Me fui a la primera librería que encontré a buscar libros, compré un montón de libros que tengo por ahí regados y empecé a leer y a enamorarme de esos personajes y de esa historia. Creó de un esos pequeño valores. un pequeño Iskra de 8 páginas más o menos ese día. Exactamente. Sí. Y pues ya, o sea, de ahí, pues después surgió la novela última que hice, que me tiré mucho tiempo en encontrar, por ejemplo, el título y muchas cuestiones que están ahí. Es que es esta, ¿no? Aunque me muera. A la izquierda. A la izquierda. Exactamente. Sílaba Editores. Ahorita vamos a tratar unos temas de acá porque... Y ahí están muchos de Sí, esos personajes. sí, sí, sí. Y aprendí muchas cosas. Por ejemplo, los grandes revolucionarios de la historia vienen de arriba. O sea, que pareciera una contradicción. Pero claro, pero todo tiene su explicación. Desde arriba, si tuviste una niñez más o menos acomodada, pues no eres tan comprable. Si ya subiste y paseaste en Mercedes, por decir alguna cosa, pues no te van a comprar con un Mercedes, ya sabes qué es eso. Sí. ¿No? Si tuviste una gran biblioteca, pues también te instruiste. La posibilidad de ilustración. La posibilidad, una cantidad de cuestiones. Ahora, hay excepciones, indudablemente, pero en general provienen de arriba, o sea, no es desde el odio y el resentimiento que se hace una revolución. Sí. Yo no creo que ni Lenin, ni el Che, ni Fidel Castro, ni de Trotsky, ni ninguno de ellos hiciera lo que hizo desde el odio y el resentimiento, sino más desde la razón. Okay. Debemos, y desde la razón y desde el amor, o sea, debemos cambiar el mundo por el bien de la humanidad y por el bien de toda la humanidad. ¿No? O sea, esto no es una cuestión solamente de los de izquierda, los de derecha, los hombres, las mujeres, los gatos, los perros, los dinosaurios, o sea, toda la humanidad. Si no cambiamos toda la humanidad, pero toda la humanidad se cambia desde la educación. Sí. Eso sí, pues, no encuentro otra. Claro. Sigamos con esto de los personajes, y es, si usted tuviera la posibilidad de entrevistar a algún personaje muerto de los que yo le voy a mencionar a continuación, sé que es un poco exigente, Sí. pero más o menos qué tipo de pronto le va a dar la posibilidad de que me diga qué pregunta le haría, o por lo menos sobre qué tema le preguntaría si por algún motivo dice no tal pregunta. Y vamos a arrancar con Trotsky, que lo mencionó. Trotsky. Hago una salvedad, por ejemplo, que me parece interesante con Sí. respecto a estas cuestiones. Con el tiempo me he dado cuenta, por ejemplo, a mí me encanta Silvio Rodríguez. Sí. Serrat, Sabina, todos esos tipos, Charly García. Bueno, Charly García le encanta. Si se me presentara la oportunidad de entrevistarlos, tengo una anécdota muy bonita con Silvio Rodríguez, Sí. pero nada más que esa pequeña anécdota. Por supuesto. Pero yo no creo que terminaría diciendo que sí. O sea, yo sé, me conozco. Pero racionalmente, en principio diría, no quiero. Porque es que sería terrible. Sería terrible si tú te enfrentas a un entrevistado y te cae mal. Por esas tonterías de los humanos. Claro. Nos dejamos llevar porque, Claro. no sé, tiene el mal aliento, o me miró feo, en fin, que son cuestiones muy tontas para determinar a alguien. Uno no puede determinar a alguien porque una persona tiene mal aliento o no. O sea, eso no habla de los valores de una persona. Habla de su halitosis, no de otra cosa. Exactamente, exacto. O sea, no podemos determinar a una persona por lo que me gusta, sino ir más allá de lo que me gusta, ¿cierto? Yo terminaría diciendo que no, o sea, diría en principio que no, aunque después diría que sí, y diría que no precisamente para que no me cayera mal, porque si no me rompería todo lo que me ha pasado en la vida. O sea, mi vida ha estado acompañada de todo eso, entonces no puedo darme el lujo de odiar a Silvio Rodríguez, por poner un ejemplo. Claro. ¿Ves? Claro. Está en un pedestal y es mejor que caiga ahí. Que sea ahí. Por eso me encantaría hablar es con los muertos y desde la tumba, o sea. Porque Por eso la pregunta fue claro, sí, porque sí, es sí. que no quiero conocer a Trotsky caminando ni nada por Sí. decirlo, porque de pronto se le cae y todo lo demás. Pero claro, la pregunta para él, wow. Uy, tiene tantas historias tan maravillosas Trotsky, por ejemplo. O sea, una que yo siempre lo repito a los que trabajan conmigo sobre eso de la felicidad y todo lo demás. Que en algún momento le preguntaron a él en qué momento
¿En qué momento supo usted que la revolución por lo que tanto había luchado se iba a ir a pique? Dijo, en el momento en que entré a una reunión y todo era risitas, Estaban alegrías riendo, y chistes, bromas. además de mal gusto. Ya. O sea, poco inteligentes. Y yo, wow, eso es vivir con el cuchillo en la garganta, ¿no? O sea, tomarse en serio las cosas. Entonces sí, le preguntaría por ese lado, por el lado de cuál fue el detalle. Hay una gran serie que se llama Trotsky, no sé si lo han visto en Netflix. Son como 12 capítulos, muy buenos, en donde cuenta un pequeño detalle. Estoy enamorado de los detalles, del origen de las cosas. Y un día hablando con Federico Díaz Granados de distintos temas, llegamos al punto que habíamos visto la serie de decir, increíble, pero la revolución se transformó por un detalle y por una pequeña humillación. La humillación fue, Trotsky empezó a ser cada vez más importante por sus discursos en la asamblea de los soviets y tal, bla, 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 de los bolcheviques y tal. Y en uno de esos momentos así de éxtasis, en donde todo el mundo lo aplaudía y lo ovacionaba, sale en la serie, aparece Stalin. Un muchacho muy bien puesto, muy bien plantado, pues, y va a querer darle la mano. Pero claro, Trotsky está embebido en su éxito en ese momento, ¿no? Es como un artista que acaba de cantar su gran canción y lo están ovacionando, no le dio la mano. Ya. Entonces, ese es el pequeño detalle que rompe todo. Claro. Y rompe la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, claro. Es como yo decía el otro día hablando de cierta nota del periódico que salió el jueves pasado, que eran los 40 años de cuando el espectador descubre que 5 años antes el mismo espectador había sacado una noticia en la que decía que Pablo Escobar había sido condenado por un cargamento de coca o cualquier cosa, o sea, no gravísima, pero que sí había sido condenado. Hace 40 años, claro, Pablo Escobar ya era representante de la Cámara e iba para senador, e iba para ministro, iba a ser para todo. Claro, o sea, iba a ser todo, para iba el todo por el todo. Claro, esa noticia fue la pequeña noticia que transformó todo. Claro. A mí me parece impresionante, pero todo en la vida es así. Aunque creamos que no, o sea, la Segunda Guerra Mundial no surge de nos pusimos de acuerdo, vamos a darnos bala. No, surge de una humillación, surge de unos personajes. Este acuerdo de Versalles es una humillación. Exacto, exacto. El acuerdo de Versalles, una humillación para Alemania. Y lo de Hitler también surge en una cervecería por un poeta, además, que no me acuerdo el nombre, ¿no? Le iba a preguntar por Hitler, ¿qué le preguntaría a Adolf Hitler? Al Führer, ¿qué le preguntaría? Yo una vez me metí en un lío gigantesco, por eso te lo voy a contar. Yo manejaba Bogotá, ¿no? Era editor de Bogotá. Y entonces entrevisté a un candidato a la alcaldía, como los de ahora, y entonces le hice una pregunta similar de a cuáles 5 personajes invitaría a la casa, y él dijo, estábamos hablando de todo, y dijo Tiger Woods, Carlos Vives, no me acuerdo de los dos, y dijo Hitler. Y bueno, lo publicamos así en el perfil, la entrevista y tal. Yo entiendo su respuesta, o sea, creo que pues, cualquier persona con curiosidad intelectual le hubiera gustado saber cómo hablar con él 5 minutos. Se formó en la polémica porque, claro, la comunidad judía se le vino encima, columnas de opinión en semana, en yo no sé dónde, me llamaban de todos lados, tergiversaban esa cosa, le quitaron la membresía a este candidato en el club en el que está. No, se formó un lío y todo lo cambiaron, por supuesto, y dijeron que yo lo había inducido a que contestara. No induje, no un carajo, pero bueno, la cuestión terminó así, pero vuelvo con el punto. O sea, claro, si uno tiene a Hitler enfrente, pues ¿cómo no va a mirar? A mí me encanta mirar, o sea, las manos de la gente, cómo se comporta, cómo camina, o sea, y me parece que escribir pues hace parte de eso y estar en estado de escribir, ¿no? Entonces, pues a Hitler le preguntaría por ese punto crucial en el cual se transformó, o sea, cuando tuvo ese clic que nos ocurre a todos, pero que no es que nos ocurre, es que nosotros lo estamos buscando y de pronto ¡pum! Nos damos cuenta y decimos, eso es lo que hay que hacer. Y ¿no? también decidimos verlo. Y decidimos verlo, exactamente, que es muy, 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 muy certero lo que estás diciendo. Porque muchas veces no decidimos ver muchas cosas. Claro. Más allá de la historia, se lo pregunto porque he leído mucho sus textos y demás, y siempre hay temas que uno dice, oiga, también sería bacano conocer qué piensa del otro lado, ¿no? Sí. Entonces, como... consideraría que independientemente de toda la historia que ya conocemos y todo lo demás, pues de Holocausto y todo este tema, ¿Hitler era un revolucionario?
Pues lo que pasa es que sí, nos vamos al término exacto de reevolución. O sea, claro, era un momento en donde pues, los países estaban acomodándose, había habido figuras más o menos similares, se estaban gestando una cantidad de cosas. O sea, todo esto de los judíos viene de mucho tiempo atrás. O sea, no, es que no estalló con Hitler. No, el antisemitismo es muy anterior. Muy anterior por una cantidad de razones, pues, prácticamente desde la época de Jesucristo y pues, obviamente y anterior, o sea, por una cantidad de razones que uno desconoce porque aquí pues no tenemos una comunidad muy grande al respecto y no sabemos cómo son. Pero eso había que preguntárselo muy bien a los que sí tienen que convivir con ellos y todo lo demás. Pero no fue el primero, incluso pues Wagner era antisemitita. Total. O sea, hay una cantidad de grandes personajes en la historia que han sido así. Ahora, lo que sí creo es que la gente en ejercicio del poder, sea el poder que sea, se va transformando. O sea, todos nos transformamos, todos nos vamos transformando, ¿cierto? Pero en ejercicio del poder más todavía, ¿no? Porque terminamos siendo lo que yo quiero, ¿no? Entonces terminamos como en una especie de la locura del poder que ha pasado con casi todos los dictadores y que ocurre con todas las personas que tienen un poder pequeño, mediano, en donde creen que son la verdad y no escuchan al otro. Los bolcheviques tenían una figura muy linda de la que también he escrito, que ya era el contradictor de oficio. Invitaban a todas sus reuniones a un contradictor de oficio, o sea, lo cual me parece lo más sensato e inteligente, ¿no? Para tomar decisiones. Y es, pues, para no ir más lejos, tesis, antítesis, síntesis, sí. ¿Cierto? Pero, pues, obviamente, en estos momentos, pues, todo es radicalización y odio y todo. Y yo tengo la verdad. Y cancelación, ¿no? Hablaste de eso, cancelado, ¿no? Sí. No piensas como yo, si no soy como yo, sino... No, al revés. Por ejemplo, todos esos grandes revolucionarios, obviamente, estoy hablando de Lenin y de Trotsky y todos estos, o sea, pensaban realmente era en eso, en la tolerancia, en el otro, en la diversidad, en aceptar, en las ideas, ¿no? Yo recuerdo que mi papá siempre molestaba mucho cada vez que llegaba a cualquier momento, a cualquier reunión y todo eso, decía, pongamos un tema y discutimos. Y me parece súper linda la figura, ¿no? O sea, lo importante es discutirlo. Claro, pero claro, hay que ver la profundidad y la cultura que tenían esos personajes, ¿no? De mediados del siglo pasado o de principios del siglo pasado, donde se habían leído todas las enciclopedias, todos los libros, todos los filósofos, entonces tenían argumentos y les encantaba además, ¿no? La retórica y la discusión y todo eso por el estilo. Claro. Porque de ahí es donde surgen... La historia de la humanidad es la historia, yo creo, de las grandes conversaciones. Sí. Desde antes de los griegos y hasta ahora. Pero de los grandes también contradictores. Y se le teme como a la contradicción, ¿no? Como claro. Se le llama polarización y bueno. Porque tenemos que ser inteligentes. O sea, para saber en qué está una situación, pues tenemos que mirar el otro lado. La izquierda de hoy, pues tiene que mirar cómo está la derecha, porque en una gran parte del país es de derecha, ¿no? O de la sociedad, llamémosla de derecha, o sea... Sí, que es muy diferente de la derecha aquí que en Finlandia. Exactamente. Entonces, pues es un rasgo de inteligencia saber cómo están las cosas. O sea, un diagnóstico. Si a mí me hacen un examen de sangre, pues yo quiero saber lo bueno y lo malo. Sí. Pero fíjate que en las sociedades queremos solamente saber lo bueno para mí. Total. Lo placentero, ¿no? Un poco también. Sí, exactamente. Y eso que usted habla de bueno y de placer y demás me da para hablar del amor, que ha sido un tema también fundamental. Y voy a hacerlo leyendo una frase del capítulo 19, que es el que más me gusta de esta obra literaria, Aunque me muera la izquierda, que es además es como un intercambio de cartas, ¿no? Sí. Dice, y mire usted que para hablar de amores, ahora que viene a colación el tema, él solo puede hablar de desamores, que son los que conoce. De desamores y de ese dolor que nos desgarra, pero que luego nos fortalece. De esos puñales que por meses y años quizá nos hacen creer que se acabó la vida. Desamores sí, porque no fuimos capaces de vernos y ver a los otros como éramos, sino como queríamos vernos, y pasamos por alto los indicios y después, muy después, nos sorprendimos por lo que descubrimos, sin comprender que descubrir era de lo que se trataba la vida y no de seguirnos engañando.
Ajá. Vamos a profundizar un poco sobre el amor, Fernando, y creo que usted ha estado como en una tensión constante con ese concepto del amor. ¿Cómo lo entiende ahora? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo enfrenta? Yo pienso que hoy el amor, ante todo, debe ser una suma de dos, y para que sea una suma de dos, o de los que sean, para que sea una suma, pues debe haber, volvemos al punto anterior, debe haber cosas distintas para sumar, ¿no? No sumar de lo mismo, porque como decía un gran amigo, para dos iguales, uno sobra. Y lo podemos potenciar a la sociedad. O Claro. sea, pues para 20 millones, pues sobran 19,999. Sí, O sea, sí, todos sí, somos sí. iguales. Entonces, sumemos cosas diferentes, que realmente la suma es de cosas diferentes, ¿no? Entonces vamos a sumar lo mío con lo de la otra persona, y vamos a sumar disciplinas, hábitos, conocimientos, dudas, peleas, conflictos, furias, todo lo que queramos, pero sumemos, ¿no? Trabajemos en ese sumar y hagamos, o sea, de crear, ¿no? De crear, siempre hacer, siempre buscar, descubrir lo mínimo, lo mediano, lo grande, discutir. A mí me parece que eso, o sea, más una cuestión de razón y de voluntad que de sentimientos. Los sentimientos son un engaño, no nos digamos mentiras. O sea, así como te enamoras, entre comillas, así, tal cual, rápido, te desenamoras. Sí. O sea, y nunca supiste por qué. No puede ser. O sea, eso me parece totalmente absurdo y superfluo. O sea, tenemos que profundizar, tenemos que mirar a ver, bueno, ¿qué fue lo que me gustó? ¿Por qué me gustó? Claro. ¿Por qué me gustó esta mirada? ¿Por qué no me gustó esta mirada? No puede ser posible que tú te dejes llevar y construyas toda tu vida por una mirada que te pareció bonita. Cuando además, ¿qué te parece bonito? ¿Qué nos parece bonito? ¿En dónde está el gusto? El gusto se construye, es que todo se construye. Claro. ¿No? Por eso el amor, eso sería una construcción, ¿no? Hay una linda canción de Chico Buarque que se llama Construcción, que me encanta el texto, cómo lo maneja y cómo va cambiando los sentidos. Una construcción se construye en las sociedades, se construye el amor, se construyen las relaciones, pero se construyen ¿desde qué? Eso es lo mismo que una obra, se construyen desde la voluntad, desde la paciencia, desde la disciplina, desde el hábito, desde el horario, desde una cantidad, desde la fuerza, desde una cantidad de cuestiones. Me parece muy bonito el parangón, ¿no? Hay que construir. El amor no puede ser magia. Yo sé que existen las vísceras y todo esto y el desarrollo, pero todo eso pasa. Claro. Yo leo cosas por ahí que dan clics, claro, por supuesto. 8 segundos son necesarios para conocer a la mujer de tu vida o al amor de tu vida. A ver, ¿en serio? Pucha, ¿pero qué? O sea, en 8 segundos, ¿qué viste? O sea, en 8 segundos te vas a meter la equivocada del siglo. Tú no puedes tomar la decisión de tu vida por 8 segundos. Sí, te fascinó, pero ¿qué te fascinó? Claro. ¿Y por qué? Tú eres de un lugar, yo soy del otro. Tú eres de una época, yo soy de otra. Obvio que nos tienen que gustar cosas distintas, ¿cierto? Sí. Es posible que nos encontremos en algunas, pero nos van a gustar cosas distintas y maravilloso que nos gusten Y cosas poderlo distintas. hablar. ¿Cómo? Poderlo hablar y desmitificar ciertas cosas que hay al respecto de ellas. Exacto. Y es lógico que nos guste lo que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, a la gente acá en Bogotá, por poner un ejemplo, o por lo menos gran parte de la gente que yo conozco o en mis tiempos, entonces se burlaban o criticaban, digamos, ¿no? De la gente de la costa porque se vestía de colores vivos y tarará. Entre ellos de García Márquez, porque no nos digamos mentiras. Sí. García Márquez, cuando llegó a la sala de redacción del Espectador, Era un animal raro, lo miraban raro, sí. y seguramente conociendo la condición humana lo detestaban. Claro. No me vengan con cuentos que el que haya estado en una sala de redacción no va a detestar a un tipo que llega de Barranquilla con unas camisetas floridas en 1940 y pico y el director del periódico viene y lo pone a hacer la crónica de una muerte, relato de un náufrago a los pocos días de llegar y le da como diciendo usted es el genio. O sea, la condición humana. O sea, entendamos la condición humana. Yo simplemente digo entendamos la condición humana. En la condición humana hay envidia.
Sí. Hay egoísmo, hay placer, hay bondad, Celos. hay generosidad, hay celos, hay odio, hay todos somos todo. Todos somos todo. Lo que pasa es que lo que hace la diferencia, y volvemos al tema del amor, es la voluntad. Ok, yo me siento en un bus y de pronto me dan ganas por distintas razones de sacar un cuchillo y matar a la persona que está al lado. Pero tengo voluntad para no hacerlo. Y Claro. voluntad como para poner en la balanza una cantidad de cuestiones de decir, bueno, este tipo está respirando agitado y ronca o lo que sea que haga. De pronto que está enfermo, de pronto porque 50.000 cuestiones. Sí, sí, sí. Pero tengo la voluntad de querer entenderlo y de tolerar y de comprender. Su Ni humanidad siquiera de también. tolerar. Exacto. Pues en el amor también ocurren esas cosas. Todo es una construcción y nosotros también tenemos que construirnos. Pero Sí. construirnos desde conocimiento, desde base, desde razón. Es un poquito lo que hablábamos antes de empezar de lo que decía Platón recogido por Estanislao Zuleta, exacto. Que le preguntó, o sea, algún día le preguntaron qué es la ignorancia y él decía, pese a lo que la gente cree, la ignorancia no es carencia de conocimiento, es todo lo contrario, es exceso de conocimiento no comprobable. Ok, muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Rompamos con todo lo que tenemos y empecemos a construirnos nosotros también. Que es lo que decía, ¿no? dogma, doxa, ¿no? La división entre opinión y conocimiento. Exactamente. Y claro, y el conocimiento no comprobado ni comprobable, pues lleva a una opinión falsa. Entonces hoy estamos inundados de opiniones que son me gusta. No basta con me gusta, perdóname. No basta con... No es. Tú agarras cualquier medio de comunicación hoy y, bueno, tú que estás en uno, está lleno de afirmaciones. Es. Petro es arrogante. Pero en serio, o sea, yo no estoy a favor ni en contra, que quede claro, simplemente estoy poniendo un ejemplo. Tienes una máquina disfrazada de Dios que mida la arrogancia de la gente. Claro. O sea, cuenta una historia, yo vuelvo a lo mismo. Los adjetivos y las afirmaciones son el recurso de la gente que no quiere trabajar, que no quiere vivir con el cuchillo en la garganta, que no quiere las cosas. profundizar. Sí. Siempre va a haber un hecho. O sea, a mí no me vengan con el cuento de Juan Hernani es inteligente. Ah, no. No, es. Dale, describe un momento en donde reaccionó con inteligencia, en donde se mostró inteligente, en donde decir es inteligente con afirmación. Hoy hasta los titulares están llenos de eso. Sí. ¿No? Es la fácil. Pero además, ¿qué hay detrás? Eres Hay Dios. interés también, ¿no? Y intereses y todo lo demás, y facilismo, pero además desde el otro lado, o sea, del lado de los lectores también, lo grave no es que desde el periodismo, desde la literatura estamos cayendo en esto, sino que desde el lado de los lectores estamos permitiendo esto, Claro. ¿no? Una sociedad... Yo un día viendo alguna serie de esas británicas maravillosas, de Last Kingdom, ¿no? Una de esas. Y decía, madre, de bruto yo, obviamente. Yo me preguntaba y decía, ¿cómo harán estos ingleses para hacer estas series? Sobre todo el público. ¿Será que el público entiende estas series con estas frases todas profundas y yo no sé qué? Las referencias. Pero ¿de dónde? Y claro, mi gnomo más sensato dijo, Fernando, en Inglaterra de Shakespeare y Marlowe y el otro, y Dickens. Sí, tienes toda la razón. Claro. Claro, están acostumbrados a... ¿no? Y son series de la BBC, ¿no? Que viven de la plata de la gente de los impuestos y en fin, o sea, tienen una cultura, pero esa cultura se construye. Claro. Hablando de la Revolución Rusa, por ejemplo, uno de los libros que leí que se llama El baile de Natacha, es un libro que recomiendo a morir. Entonces es la historia cultural de Rusia al lado de la historia de Rusia en los últimos 3 siglos. ¡Wow! O sea, entonces ahí cuentan de dónde surgió y cómo Tolstoy, Dostoyevsky, cuál es la importancia. Pushkin, Stravinsky, Tchaikovsky. Bueno, los grandes pintores, Chagall, Kandinsky, el baile, la danza, la escenografía, el ajedrez, cuentan todo, sí. al lado de toda la parte política, de donde surge también Lenin, de donde surgen Trotsky, de donde surgen todos estos personajes, y también qué los hizo y qué leían. Claro. Aquí volvemos a un detalle que me parece hermosísimo. Había una novela, escribí sobre eso alguna vez en el periódico, de un tipo, no me acuerdo del apellido, de Suskinsky, cosas por el resto, no me acuerdo bien. Se llamaba ¿Qué hacer?
¿Qué cosa hacer? así. Sí. Y entonces la novela estaba escrita por ese tipo en la cárcel, ¿no? Y el tipo decía, pues, ¿cómo saco la novela? Estamos hablando de 1880, 60, 70. Que fue un siglo, ese fue un siglo muy revolucionario en muchos sentidos y en muchos lugares, porque obviamente la revolución industrial y bla, 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 bueno. ¿Y cómo saco este manuscrito? Bueno, me lo voy a jugar y bueno, saca el manuscrito, lo empaca, pídelo, y entonces el que recibe el manuscrito se lo pone en el escritorio a la persona que tenía que leerlo para aprobarlo. Estamos hablando de esto es época del zarismo. Sí, ¿no? Sí, el siglo XIX. Pero ese tipo tenía que irse a almorzar o lo que sea, ¿no? Y entonces, no sé, agarró eso y como que tenía las manos sucias y puso encima de la primera hoja, ¿no? Como la huella, y se notó que era la huella o una cosa por el estilo que parecía un sello. Entonces, el que tenía que poner el sello siguiente vio eso y dijo, lo dio por hecho. Este ya selló. O sea, ya lo leyó y ya lo aprobó. ¡Pum! Puso su sello y la novela salió. Y la novela salió y se editó y se imprimió y fue un éxito de ventas por todos lados. Y fue canon de Lenin, fue una lectura canónica. Exacto, y forjó, por ejemplo, a Lenin, entre otras lecturas, por supuesto. O sea, no solamente eso. No, uno no se transforma solamente por un libro. Un libro lleva una cantidad de cuestiones. Pero me parece un detalle hermosísimo de decir, bueno, entonces, ¿seguimos escribiendo de literatura o no? ¿Seguimos escribiendo de grandes artistas o no? ¿Qué es lo que ha transformado la humanidad? Lo que ha transformado la humanidad es el pensamiento. Esos son los verdaderos influencers. ¡Claro, claro! Que se influencian en forma de pensamiento, así sea una sola persona capaz de transformar un entorno. Claro, exactamente, pero uno no surge de... Es que nos educaron muy... O sea, no es cuestión de Simón Bolívar decidió liberar a América, ¿qué? ¿Se cayó y entonces le cayó un rayo y ya está? No. Tuvo que tener una cantidad de lecturas, conversaciones, obras de teatro seguramente, desamores, viajes, amores, desamores, una cantidad de cosas. Los desamores fundamentales. Volvamos a lo pequeño. El señor Rafael Núñez es presidente de Colombia desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque era muy feo de niño. Entonces tenía unas orejas de murciélago y todo eso. Entonces las mujeres no le paraban bolas, la gente lo apartaba. Ese tipo se juró a sí mismo, bueno, van a ver, voy a ser presidente. Y siendo presidente, y su presidencia tuvo mucho que ver con esos dos temas: el amor, el desamor y todos sus odios y sus rivalidades. Y si profundizamos nos damos cuenta de que es así, ¿no? Indudablemente. Entonces, claro, todas estas cuestiones elementos influyen, que están correlacionados y que son importantes. Fernando, ¿qué opina de estas frases? Todo acto y expresión es político. Yo llevo mucho tiempo tratando de entender eso y no lo logro entender. O sea, yo creo que como está en una parte de la novela, yo creo en que todo se puede hacer por fuera de lo político y por fuera de lo establecido y por fuera de las normas y lo sellado, para hablar de lo del libro de Lenin y de lo aprobado por congresos y todo lo demás. O sea, por fuera de lo oficial. A mí me encanta todo esto desde abajo. O sea, yo creo que desde abajo. Volviendo a los rusos. Los rusos en el siglo XIX, unos intelectuales rusos estaban en boga, que por eso fue, entre otras cosas, por las que casi pasan al patíbulo a Dostoyevsky, porque él era eslavófilo de alguna manera, o sea, de los eslavos, y estaba de moda en ese momento empezar a discutir sobre lo eslavo y lo europeo, que era San Petersburgo y las influencias, y quiénes eran realmente los rusos, cuál era la identidad rusa. Bueno, pues muchos intelectuales en Moscú y en San Petersburgo se unieron para empezar a crear escuelas por toda Rusia, que va desde San Petersburgo, Europa, hasta Japón, o sea... y se llamaban los ambulantes, que me parece una historia hermosa. Entonces ellos mismos creaban centros de arte por toda Rusia. Y de ahí surgió Kandinsky, por ejemplo, y de ahí surgieron una cantidad de personajes de la cultura rusa súper importante. Eso no tenía apoyo de nada, ni del zar, ni de los congresos, ni de los diputados, ni de lo que fuera. Fueron ellos. Autogestionado, como se dice. Exactamente. Nosotros podemos hacer lo que queramos por fuera del establecimiento y desde abajo. Hay que luchar. Hay que olvidarse de la plata fácil cada 15 días. Hay que olvidarse de una cantidad de cosas. Pero podemos hacerlo. O sea, ¿por qué no vamos a poder hacerlo? Es más, eso le da sentido a la vida. Sí.
Yo a los que están en el periódico les digo, tarde o temprano me voy a ir del periódico. Listo, ustedes van a ver qué van a hacer con el magazine. El magazine no puede ser una parte del periódico, con el perdón del periódico y del director del periódico y de todo lo que quieran. El magazine tiene que ser un espíritu, ¿no? Claro. No puede ser, como decía una compañera, una pestaña dentro de un home. Tiene que ser, usted apropiense de esto, más allá de que ustedes estén en secciones distintas y todo lo demás. Yo seguiré siendo parte, más allá de que sigan el periódico o no. Claro. Pero el magazine tiene que ser una cuestión que vaya más allá. ¿Qué es lo que digo de desde abajo se pueden hacer las cosas? Entonces no creo en eso de lo político. Ahora, ¿llevará a cuestiones políticas o no? Eso ya va en la decisión de cada quien. Si tú escribes, pues sí, a la larga termina siendo político porque influye a alguien que de pronto termina queriendo ir al consejo o alguna cosa por el estilo. Sí. Y sí, yo tengo una amiga que es candidata al consejo y pues, le hablo de todas estas cosas y no sé qué, pero pues no sé, es cuestión de ella. ¿Hasta qué punto las va a tomar? Claro. Exactamente. Otra frase, el éxito no tiene horarios. Yo detesto el éxito. Yo creo que, incluso, que lo hemos comercializado tanto y prostituido tanto, ¿no? Que nos dañó nuestro sentido de vida, volvemos al punto. Yo creo que el camino es lo importante siempre, por eso el caminante de alguna forma, el camino, caminar, hacer, no llegar, como el poema de Cavafis y tantas cosas. Llegar, terminar, el éxito, el premio, el triunfo, te matan. Acaba el espíritu. Te acaba el espíritu de búsqueda. O sea, la gente no es consciente de esto y la gente quiere, yo escribo para ganarme el premio Nobel. No. Vamos a un punto fundamental y polémico. Así, en un repaso rápido que tú obviamente los conoces. De los escritores que han ganado premios Nobel, ninguno ha hecho su gran obra después del premio Nobel. Sí, no. Han hecho algunos buenas cosas, pero su gran obra no la hicieron nunca después del Nobel. Ahí está la gran muestra de que los premios nos hacen un daño terrible. ¿Por qué? Porque el ser humano es así, es como en el fútbol. O sea, ¿por qué los equipos no ganan mundiales seguidos? Porque te aburguesas, porque ya llegaste, porque ya no tienes un motivo. Un motivo, volvemos al propósito, al sentido de vida. No tienes un propósito para levantar. Argentina ganó este mundial porque para ellos era un propósito y era un sentido de vida para los jugadores y el público que llenaba el estadio nacional, en cada partido. Claro, entonces llegaban una milésima de segundo antes a cada jugada, ¿no? Dejaban el alma por el otro. Era una cuestión de compañerismo, de equipo, de yo doy, tú me das, de lealtad, de los viejos valores. Estoy convencido de todo esto. Y esto no empezó con Scaloni ni con... No, viene de bastante atrás. Porque la cultura argentina es muy distinta de la nuestra, ¿no? Ahora, podemos hablar de esto horas y horas y horas y sobre fútbol y fútbol argentino y no sé qué, pero indudablemente ellos se toman el fútbol en serio. Claro. O sea, y esa es la el gran cuchillo diferencia. en la garganta. Sí, el cuchillo en la garganta. Otra, en esta vida hay que ser un HP para triunfar. No, no, para nada. O sea, es que yo voy en contra de todos esos axiomas que reducen al ser humano a ser un robot y un obediente ridículo y al otro con el látigo. O sea, yo he apostado toda la vida más por la motivación y por los principios, por los para qué. He tenido que soportar el látigo mucho tiempo, obviamente, porque lo fácil es mandar con el látigo. Lo fácil es dar órdenes. Lo fácil es ser dictador. Lo difícil es consensuar, hablar. Por eso digo, hay que conversar. Y la historia de la humanidad es la historia de las grandes conversaciones. No nos engañemos. Y por último, Fernando, hay una pregunta que yo sí considero que es fundamental, es también a título personal, pero sé que mucha gente está detrás de esa pregunta y es ¿por qué temerle tanto a la página en blanco? Temerle tanto a la posibilidad de escribir qué es lo que pasa con el proceso creativo. Bueno, esa frase para mí habla muy claramente de cómo somos repetidores y robots, que vienen desde la escuela, los talleres de periodismo, los talleres literarios, bla, bla, la página en blanco, que supuestamente la dijo García Márquez, no sé, no creo que haya sido él el primero, debe haber otros anteriores. Eso depende de cada quien. O sea, yo realmente me enfrento a la página en blanco como una gran posibilidad y sueño con páginas en blanco en el sentido de, wow, tengo la posibilidad siempre de escribir, para mí, la mejor frase de mi vida o el mejor texto de mi vida, ¿no?
Aunque después diga, lo que sea, ¿no? Me llevo muchas sorpresas cuando releo cosas antiguas porque digo, oh, qué bien está. O decir, uy, no, esto lo hubiera cambiado. O, bueno, en fin. Pero todo es un proceso, todo es un camino, todo es un caerse y un levantarse. Usted lo dijo alguna vez, luchar. si se requiere es papel y lápiz. ¿Por qué no uno más? Y tantas historias que hay hermosas detrás de eso que acabas de decir del papel y lápiz, ¿no? Por eso vuelvo a los detalles pequeños, como el de Paul Auster, que me encanta. Paul Auster, el escritor norteamericano, le encanta el béisbol y fue a un partido, a un entrenamiento de su equipo en ese momento, que eran los Gigantes de Nueva York, que estaban en Nueva York, ahora se fueron para otro lado. Pues hace rato se fueron para otro lado. Y estaba Willie Mays, un gran ídolo de ese momento, y él ve entrenando pues a Willie Mays y le dice, tenía 8 años, Paul Auster, usted me daría un autógrafo con ese miedo que tenemos los niños siempre, y en esa época más todavía, porque la sociedad sí estaba muy dividida, pues. Sí. O sea, los niños, cualquier cosa. Y el tipo, pues, le dice, claro, ¿tienes un esfero? Dice, ay, no tengo. Y empieza a buscar entre los que están ahí. ¿Alguno tiene un esfero? ¿Alguno tiene un esfero? Nadie tenía un esfero. Entonces, Paul Auster de niño se quedó sin un esfero. Sin el autógrafo de Willie Mays, que era su gran ídolo. Desde ese día dijo, no voy a volver a salir de la casa nunca sin un esfero y una libreta. Claro. ¿No? Claro, tener un esfero y una libreta, por eso digo, vuelvo a lo pequeño y a lo lindo, es la posibilidad de empezar a contar una historia. Y yo sí estoy convencido, como sale en otra columna, que todos deberíamos contar nuestra historia. La iríamos cambiando poco a poco, pero todos debemos contar nuestra historia. O sea, yo creo que eso es un deber con nosotros mismos y con la humanidad. O sea, de dejar nuestro testimonio. Porque ya lo hubiera dicho usted, no existe literatura sino escritores. Claro, exactamente, exacto. Y no existe historia, existen los protagonistas de la historia que crearon esa historia, ¿no? No existen los absolutos, es que tenemos que quitarnos eso, por eso a mí me encanta la frase de Nietzsche que dice, todo es humano, demasiado humano. Sí. O sea, no hay absolutos, no hay amor, sí, hay amantes. Y no hay justicia. Y hay formas de amar. Exacto, y no hay justicia, hay gente que ama, pero para eso uno tiene que comprender que todo tiene un origen y que todo tiene una pequeña chispa y que todo tiene unas conversaciones y que todo tiene una evolución, etcétera, ¿no? Y que nosotros somos dioses en últimas. Sí. O sea, cuenta tu historia, escríbela. Claro. Uno no sabe qué va a pasar dentro de 100 años, de pronto un nieto tuyo diga, yo quiero hacer una nota o escribir una novela sobre ese loco que tenía el pelo largo y tenía unos anillos todos raros y no sé qué, o lo que me cuenta, o en lo que vayas a terminar tú. Porque vas a terminar cambiando seguramente. Ok, pero de pronto le da por escribirlo y resulta que tú nunca escribiste nada. Y hasta ahí llega y le toca, o sea, ¿qué hago? Claro. O sea, es como si no hubieras vivido, ¿no? O sea, dejemos... Tanta lidia para ahí y que igual quedar ahí, ¿no? Exacto, dejemos nuestro testimonio. Esto no es cuestión de escribir mejor o peor. O sea, es que nos llenan la cabeza de tonterías. Saber escribir. ¿Qué es saber escribir? Es que tú sabes escribir. ¿Qué es yo sé escribir? ¿O qué es tú sabes escribir? Conocer la gramática, ¿ves? Ningún escritor puede llegar el día en que diga, si es sensato, obvio, yo ya sé escribir. Y si llega ese día se muere y dice, yo ya sé escribir. ¿No? Por lo que decíamos, o sea, la meta y el éxito de eso matan. O sea, es el principio de morir. Lo bonito es que no sepamos escribir. Porque además imaginémonos toda la cantidad de personas que estarían detrás del enseñar el saber escribir. Uy, hijo de madre, no, ya lo hubieran prostituido más de lo que está todavía. Claro, claro. ¿No? Y igual con todo lo demás. Es tan estúpido de decir sé escribir como decir sé amar. Sé vivir. O sé vivir, o sé cosas por el estilo. Charly García, ¿no? No existe Exacto. una escuela que enseña a vivir, desarma y sangra. Exactamente, exactamente. Bueno, ok. Y vivir es lo que te da herramientas para ir entendiendo todos estos caminos y toda esta cantidad de cuestiones. Y uno va cambiando y evolucionando su manera y evolucionando en su manera de escribir y todo lo demás. Pero detrás, lo bonito es que siempre haya preguntas y siempre haya observación. Y siempre haya pues, aprendizaje y caerse y levantarse y sentirse bien de levantarse y de caerse en medio de todo y uno decir, wow. O sea, encontrarle un sentido a la vida o muchos sentidos a la vida, ni siquiera hay uno, hay muchos. El verdadero estado de escribir. Pues Fernando, gracias por este tiempo, por esta charla, no conmigo solamente, pues, sino con todas las personas que a través de este video, de esta entrevista, de este capítulo 18 del Metalero de Quienique, pues han podido entrar a su casa y hablar con usted. No, Juan, muchísimas gracias a ti, a la señora de la cámara,
Grande Anita Moya. A Ana Moya, sí, al portal y a todo el mundo. Y, o sea, nada, esto es una cuestión entre todos, de verdad. Es que lo que nos falta, ahí volvemos al fútbol, o sea, nos falta mucho más. Juntémonos, empecemos a tocar entre los que queremos jugar de una manera y debatamos y construyamos y abramos puertas. Y, o sea, como esos ambulantes de los que hablamos de Rusia. De Rusia. O sea, que... Y como los románticos, ¿no? Holderlin y Coleridge y luego los malditos Rimbaud, Paul Verlaine y... Todos esos personajes se juntaban y hablaban y se juntaban y incluso se intentaron matar los unos a los otros, sí. O sea, disparándose y todo. ¿Sí o no? Por eso, pero hablaban y volvían otra y discutían. Es que es una maravilla poder discutir. Eso es lo más bello del mundo, sí, es cierto. Pero discutir sin odiar ni nada por el... Una frase que te deje pensando, eso no tiene precio. Es un regalo. Gracias, Fernando. Y a ustedes, queridos amigos, esperen una nueva entrega del Metalero de Quién y Qué. Y ya saben, a conversar, a hablar y ojalá que puedan leer y escribir porque eso es bastante importante.